Sí, sí. No sé, me preguntaba yo, ¿qué incidencia tiene la caída del concepto de familia y la sociedad tan secular en la cual vivimos, en esta caída de conciencia colectiva que tú marcás? Yo soy docente, trabajo con niños, trabajo con adolescentes, y cada vez que estoy frente a un niño donde hay una familia de referente atrás, de sostén, tengo un niño con conciencia colectiva. Y cuando no tengo ese niño, es notorio que no tiene esa conciencia o esos valores o esa conciencia colectiva. Entonces me pregunto qué incidencia tiene, más allá de esta multiplicidad que tú marcaste, estos dos factores. La familia tradicional típica, ¿y cuál es la otra? Digo, la familia como familia, sí, pero no como, sí, como mamá, papá, sino como familia, claro, que de sostén y con valores. Sí, sí. Cuando me enfrento a un niño donde hay ese sostén, me enfrento a un niño que siento que tiene conciencia colectiva. Y en los otros casos no. Entonces me pregunto... La pregunta es... Sí, sí, claro. Entiendo la pregunta, no sé si estoy en condiciones de responder cabalmente lo planteado. Además sé que acá en ustedes hay gente con muchos años de experiencia con niños. Veo Edita y otros más. Así que voy a intentar responder basado fundamentalmente en un elemento. Es bien importante la aclaración que hacer respecto a que no necesariamente tiene que ser papá y mamá, ¿no?, sino ese contexto, esa contención, concebir la familia en ese sentido. Todos los que han estudiado el tema de la socialización primaria, porque de eso se trata, la familia es un agente de socialización primaria, insisten, revisan, van y vienen una y otra vez con el mismo asunto. Lo que se aprende en un contexto de afecto es mucho más eficaz que lo que se aprende fuera de un contexto de afecto. Prende más, diríamos nosotros. No sé si se está escuchando. Sí, se escucha, sí. Prende más, tiene más arraigo, tiene más eficacia socializadora. Y esa eficacia socializadora se logra fundamentalmente en ámbitos de primera infancia, es decir, de primera socialización, de socialización primaria, que es cuando el papel de lo afectivo juega un papel indispensable. Todo lo que viene después de socialización secundaria pasa fundamentalmente por la incorporación de, digamos, preceptos cognitivos. Y está indispensable, es fundamental, después ya por supuesto comienza el liceo, el mundo del trabajo, los grupos de pares, pero lo que la familia le da, fundamentalmente por la carga afectiva que tiene ese periodo, digamos, de incorporación de elementos, es decisivo. Así que en ese sentido, sea como sea que concibamos la familia, comparto en ese sentido, es bastante más, a ver cómo lo digo, bastante más fructífero lo aprendido en el marco de una enseñanza cargada de afecto que en un marco distinto, digamos. ¿Está bien? Es la única cosa que te puedo responder. Lamentablemente no puedo ir más allá porque no es mi... Lo único que digo es, las cosas que he leído a la pasada sobre el tema de socialización, todas coinciden en lo mismo. La importancia capital que tiene la carga afectiva que acompaña a la socialización primaria. Y la familia es justamente eso. Bien, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el audio. Y lo compartí en Facebook. Decía, Suiza, cárceles cerradas. Entonces me pregunto qué pasa con la conciencia colectiva en esos países. Si no quiero, sé que son realidades diferentes, pero me lo pregunto. Sí. Caracterizame esos países. Digo, por ejemplo, esos nórdicos, no sé si era, no me acuerdo si era Suecia. Suecia. Sí. Yo no conozco el sistema carcelario de los países nórdicos, no sé cómo funciona. Ahora, sí estoy seguro de algo, que hay una estrecha correlación entre nivel de delictividad, nivel de delito, no tanto con pobreza, o no solo con pobreza,
sino sobre todo con la percepción de inequidad. ¿Por qué digo esto? Porque uno ve países con sociedades muy pobres, en África por ejemplo, y da la sensación, yo no conozco África, pero da la sensación de que no tiene los niveles de violencia que encontramos en otros países con un estándar de vida bastante mejor al de África. Es decir, en términos de pobreza, considerada pobreza en términos absolutos, no parecería ser ese el factor. Cada vez hay más gente especialista en estas cosas, que no es mi caso, que viene insistiendo en esto. No es el problema de la carencia o no, absoluta o relativa, de acceso a los satisfactores materiales que hacen a nuestra vida. O sea, si tengo o no satisfactores en materia de ropa, de calzado, de comodidad de casa tal o cual, porque hay muchas sociedades que carecen de esos satisfactores y sin embargo no muestran los niveles de delito, de delincuencia que se muestran en otras. En cambio, todos estos que dicen no es la pobreza fundamentalmente, sino es el sentido de inequidad, ¿a qué apuntan? A que el factor más disolvente del orden, del vínculo social, es el hecho de decir, ¿por qué yo no tengo y el otro sí? Ese es el asunto. ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué el otro tiene más derecho que yo? Cuando se percibe esa sensación, cuando se cultiva esa sensación de inequidad, daría la impresión, repito, yo no soy experto en esto, pero repito lo que he estado escuchando y me ha parecido bien interesante. El problema no está fundamentalmente en la pobreza, sino fundamentalmente en la extensión del sentido o en la percepción de desigualdad, de inequidad. ¿Y qué pasa en esos países? Se han caracterizado históricamente por ser países con un estado benefactor muy fuerte. No vamos a entrar acá a explicar por qué, ni cómo, pero fueron países con una fuente, digamos, de riqueza muy importante que le permitió sostener, más que a otras regiones del mundo, un estado benefactor, que siempre es caro, de una forma más persistente. Hubo por lo menos 4 generaciones y pico de nórdicos que han estado viendo un estado benefactor que repartía mucho. Podremos, repito, es un tema de discusión, no me voy a meter en el tema de si es el modelo que debe ser exportado o no, si es válido o no es válido, no es ese el tema. Lo que sí digo es, a ellos les dio resultado. Los niveles de desigualdad de esas sociedades son notoriamente más bajos que otros. Daría la impresión de que hay un vínculo entre una cosa y otra. El sentido de inequidad es menor y por lo tanto la propensión al delito es menor. Supongo también, para no dejar inconclusa la respuesta, supongo también tiene bastante que ver con una mayor eficacia del Estado. Porque en esos lugares el Estado ha tomado la tarea de administrar el pluralismo. Cuando vos tenés sociedades, por más ricas que sean, que no tienen al Estado administrando el pluralismo, miren, insisto una vez más, yo no estoy metiéndome acá en el lío de discusión ideológica porque no es para eso, para lo que nos convocaron para la discusión, de si el Estado tiene que hacer todo. Lo que estoy diciendo es, en términos de administrar el conflicto, en términos de administrar el pluralismo social, dejándolo en manos del mercado es suicida, desde el punto de vista social. Es suicida. Podremos discutir si el Estado tiene que meterse en la producción, si tiene que meterse en el tipo de cambio, podremos discutir largo y tendido, eso es un tema ideológico, un tema de la ciencia política, no es el tema. Ahora, parece ser bastante poco discutible que al pluralismo social, si lo dejás en manos del mercado, del laissez-faire, laissez-passer, gana el que puede más. Gana el que puede más. Hay dos lógicas, ¿no? En la filosofía, me coloco en el plano del registro discursivo que tuvo el
profesor que me antecedió la semana pasada. Voy al plano de las ideas, de la historia de las ideas o de la filosofía política. En la filosofía política liberal hay dos grandes, digamos, tradiciones, que la podemos diferenciar como la tradición anglosajona y la tradición jacobina francesa. Ambas liberales, pero con dos composiciones bien distintas. Voy a tener que moverme con el micrófono nuevo. ¿No hay problema? La tradición, no importa, la tradición anglosajona, no sé si se ve ahí, si no borro un poco arriba. La tradición anglosajona que dice: nosotros somos ciudadanos, somos el centro de la escena, somos los artífices de la historia. Eso es fundamentalmente John Locke, un filósofo inglés muy importante. Somos el centro de la escena, ¿por qué? Porque somos nosotros los que transformamos la naturaleza, somos los que agachamos el lomo, los que trabajamos, los que laburamos, somos nosotros. Y al transformar la naturaleza, producimos los satisfactores que necesitamos para vivir. Comida, ropa, casa, transporte. La riqueza está en nuestras manos. Y los reyes, es decir, el Estado, lo público, y es un mal necesario, tienen que estar porque alguien tiene que vigilarnos las espaldas cuando dormimos. Pero son un mal necesario. Lo privado predomina sobre lo público, propio del pensamiento anglosajón. Inglaterra, el pensamiento más liberal del laissez-faire, laissez-passer, de la mano invisible de Adam Smith. ¿Está bien? Entonces es lo privado que le marca la cancha a lo público. Tenés Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, donde una dinámica mercantil poderosísima, y un espacio público que también es poderoso, pero juega en los márgenes que lo privado le permite. A su vez, por su lado, si da lugar, estoy atento al cable, no se preocupe. Por su lado, los franceses que decían, fundamentalmente Juan Jacobo Rousseau, que fue el inspirador de la Revolución Francesa, dice: el hombre nace bueno por naturaleza, decía Rousseau. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Es bueno por naturaleza. Pero sin embargo yo me arrimo a la ventana, no lo decía así, pero metafóricamente, yo me arrimo a la ventana y lo que veo es que andamos a los codazos, nos afanamos entre nosotros, si uno se descuida le falsifico la firma, me quedo con no sé con qué. ¿Qué pasa? Que un tipo que nació bueno por naturaleza, sin embargo, ¿por qué? La sociedad lo corrompe. ¿Pero cuál sociedad? La sociedad capitalista, decía Rousseau. Por eso es que desde el espacio público tenemos que actuar sobre la sociedad, y tenemos que actuar sobre la sociedad como si fuese una especie de campo en donde vos querés plantar trigo, pero que está lleno de yuyo, lleno de matas, lleno de cosas que no dejan crecer el trigo. Entonces, desde el espacio de lo público tenés que empezar a arrancar los yuyos, porque si no, no hay trigo que valga. Vean ustedes, son dos actitudes diametralmente opuestas en la relación que tiene el individuo con lo público. El individuo con lo público, en el esquema anglosajón, es el individuo que en las películas nosotros vemos, que va por la ruta, lo para el policía, y en Estados Unidos el tipo de adentro del auto lo reta al policía. Y uno mira y dice: ¿qué haría acá un uruguayo medio? Y sí, señor, dígame, ¿qué hice? Te paran y ya empezás a temblar porque me meten preso, me sacan el auto, me condenan, no sé qué. ¿Y por qué esa? Porque nosotros tenemos en nuestra cultura política, obviamente, tradición francesa. Y el vallismo, ¿qué fue? El vallismo fue el que articuló nuestra cultura política con un fuerte espacio público, indicándole a lo privado: no, discúlpenme, ustedes no pueden seguir haciendo corrida de toros.
Pero escuchame una cosa, le decían los tipos de allá Valle, escuchame, yo soy el que pago, ¿cómo se llama? La plaza de toros. Yo soy el que pago la plaza de toros, los bichos son míos, yo administro todo, ¿por qué me tenés que impedir? Y porque prima lo público, es decir, el sentido de sociedad prima sobre tus apetencias o tus particularidades privadas. Somos eso, básicamente somos eso. Y esto es vallismo y esto es herrerismo. Notoriamente, claro, esto es anglosajón, esto es herrerismo. Claro, ustedes por ejemplo, revisen por ejemplo el libro de Herrera, La Revolución Francesa en el Río de la Plata. La Revolución Francesa en el Río de la Plata tiene una sutileza teórica para sacarse el sombrero. No era simplemente un líder que juntaba votos, era mucho más, era un pensador de primera, Herrera. Y el tipo hizo un gran diagnóstico de esto. Dijo, el gran problema que tienen nuestros países es que tiene demasiado espacio público. Están emulando a los franceses. Tenemos que venir para el esquema anglosajón. Claro, el discurso suma a eso la cuestión antiimperialista. Pero en cuanto a la relación de individuo-espacio público, ¿listo? Entonces, no sé si queda... Yo tengo una pregunta. Sí. No, más que una pregunta, es una reflexión gráfica, Sí. porque no puedo con mi perfil. Dale. Y entonces veo el dibujito ahí de todas las subjetividades y veo lo que pintaste tú el tema de los muros Sí. que se construyen, Sí. y justo mañana se va a dilucidar electoralmente la definición, si por ir hacia un gran muro, ¿no?, entre lo que puede ser Estados Unidos y el resto de América, por un lado, y me parece que nos interpela, y por otro lado pienso en el tema de precisamente la globalidad y del terrorismo, por ejemplo, que parecería que trasciende sus propios muros, sale de su propia subjetividad y trata de permear las otras subjetividades con una agresividad muy grande. Sí. Que incluso me parece que hasta es muy diferente a lo que pueden ser las otras subjetividades, esas que tú hablaste de los narcos, los barras bravas, ¿no? Bueno, capaz Sí. que estoy hablando de... No, estás, pero no sé si tomar nota de lo que estás diciendo porque si no se me corta la... No, son como que son estos dos ejemplos que tomo al pasar y que se me ocurrieron al ver el dibujo ahí, es el tema de la globalización. Sí. Que bueno, que es la hiperdemostración de estas sociedades modernas, ¿no?, ultra subjetivizadas o subjetivadas. Digo, una reflexión. Sí, está muy bien. Y viene bárbaro por lo siguiente. Me obliga a ir nuevamente a la pizarra, con el cuidado que corresponde. Muchas gracias. Entonces decimos, tenemos esto, tenemos la multiplicidad de sectores, ¿está bien? Etcétera. Decimos, estos sectores, por un lado, los que estamos acá, los que vivimos acá, si en algún sector estamos, podemos sentir, como ya hemos hablado, la nostalgia de la conciencia colectiva con pretensión universalizante. Y podemos entonces, a partir de ahí, digamos, tener la percepción de crisis de sentido, como ya también lo dijimos. Y nadie convive todo el tiempo con una percepción, con una crisis de sentido. Hay que resolverlo de alguna forma. Una de las soluciones que se ha visto que suele suceder es que se conforman subculturas tan potentes, que terminan siendo la referencia a esa subcultura termina supliendo, colmando el conjunto de dudas que aparecen
por no existir la conciencia colectiva. Es decir, el pertenecer a un grupo, cual sea ese grupo, da respuestas en términos de completud a la vida. Lo digo de otra manera. Los tipos que forman parte de las que hoy llamamos, por ejemplo, tribus urbanas, ¿sí?, casi que no necesitan de otros grupos de referencia para sentirse completos. A partir de lo que significa la pertenencia a esas tribus urbanas, particularmente juveniles, no solo, pero particularmente juveniles, el hecho de formar parte de esos grupos es suficiente para enfrentar las principales angustias que le impone el mundo contemporáneo. No necesitan otra cosa que decir, bueno, ¿cuáles son los códigos locales que mi tribu urbana tiene? ¿Cómo hacen los referentes míos, mis pares de la tribu urbana para resolver tal cosa? ¿Cómo haría para resolver tal tema? Lo haría de tal manera, entonces yo lo hago de tal forma. Es decir, frente a esta cuestión globalizante que plantea Elena, ante esta cuestión universalizante, esta cuestión globalizante, aparece la importancia de lo local, de lo grupal, de lo tribal. De lo tribal. Tiene una cuestión muy de raigambre, muy de raíz, muy de sentir pertenencia a algo. Tiene mucho de religiosidad. Muchos, por ejemplo, en Francia, mi profesor francés, que es uno de los más importantes en lo que es teoría de la posmodernidad, insiste mucho en el hecho de que se ha hablado mucho de la secularización del mundo, pero no hemos visto que en realidad el mundo ha comenzado a religiosizarse. Hay mucho de religiosidad. Ahora, no son los grandes relatos religiosos que tienen la pretensión de universalidad, como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, etc. No se trata de eso, fundamentalmente. Se trata de actitud religiosa. No olviden ustedes, la palabra religión viene de religare, de volver a estar ligados, de sentido de pertenencia, el de formar parte de algo. El componente comunitario es cada vez más importante. Va desplazando el componente comunitario al componente asociativo. ¿Qué significa eso? La gente durante la modernidad, el predominio de la razón, intereses, cálculo, habilidad, etc., se asociaba. Yo me asociaba con otro para hacer una cooperativa, me asociaba con otro para hacer un gremio, me asociaba con otro para ser una mutualista, porque había un interés compartido. Yo no necesariamente tenía que bancarlo al otro, pero forma parte de mi gremio. Y lo importante es que peleamos por el mismo objetivo. Si a mí me sirve, listo, chao. Es una asociación, lo que los alemanes llaman Gesellschaft. Le digo para ustedes porque aparecen los textos que ustedes tienen que leer. Gesellschaft. Ahora bien, Gesellschaft con doble S. En cambio, hay otra lógica de estar juntos, que es la comunitaria, en donde lo que predomina no es el cálculo racional de a mí me sirve estar junto a aquel, entonces me asocio. La lógica comunitaria es estoy junto a otro porque comparto una emoción o un afecto con el otro. Es decir, ahí hay mucho más de religiosidad. Las religiones son comunidad, más que los gremios, los partidos políticos o los sindicatos que son asociaciones. Los sindicatos, los gremios, los partidos políticos están vacíos, cada vez más. Lo digo como politólogo, hay problemas para convocar a la gente. De gente son las comunidades, los grupos que están presididos con lógicas comunitarias. Hay una multiplicidad, pululan religiones y variantes religiosas de todo tipo. Por todos lados, nuestros barrios están llenos de expresiones de religiosidad distintas. Pero además, cuando usted hay que leerlo, hay que escuchar casi con cabeza de antropólogo. Cuando uno le pone el micrófono a los barras bravas de los cuadros y le dicen, y Boca es una religión, te dicen los tipos. ¿Qué significa que Boca es una religión? Que no le importa nada al resto del mundo, si él completa el sentido de su vida al interior de ese grupo.
Hay una completud del sentido al interior de formar parte de una barra brava, porque se levanta y se va para la barra brava. Comen juntos, hacen todo lo que tienen que hacer, pintan carteles, se pelean, no sé qué. Boca es una religión, y digo Boca para no meternos en... ¿Sí? Boca es una religión. No importa el resultado. ¿Eh? Que no importa el resultado. No importa el resultado, porque esa lógica del resultado es mucho más asociativa, de cálculo-beneficio. Es una cuestión de empatía, de identificación, y eso pasa en las tribus urbanas. Y eso pasa cuando a mí me dicen, sí, es un mundo cada vez más individualista, y yo miro, por ejemplo, los seguidores de las grandes bandas de rock, ¿no?, que son 40.000 tipos saltando al mismo tiempo, digo, ¿individualismo eso? Individualismo si lo consideramos desde la perspectiva de la asociación, de los sindicatos, de los partidos políticos, donde le pedías a un tipo que resolviera reflexivamente su vínculo con los demás. Pero desde el momento en que hay 40.000 tipos sintiendo el éxtasis al unísono, al mismo tiempo que otros 40.000 más, que hay una cuestión casi te diría que ritual, casi que tribal, ¿quién no siente eso? Es porque tiene lógica asociativa. Y la mayor parte de nosotros tenemos lógica asociativa, ¿verdad? Es decir, pero a mí, por ejemplo, que yo estoy siempre muy atento a estas cosas, a mí siempre me resultó muy llamativo. Y fue una de las cosas que escribí para mis cursos allá afuera, en el extranjero. El tema de cómo administramos las distancias entre los cuerpos. El baile hace 40 años atrás o 20 años atrás tenía una relativa administración de las distancias entre los cuerpos. E ir a un lugar donde te empujaran, te tiraran cerveza arriba, te quemaran la ropa con un pucho, te pegaran un codazo, era una cosa impensable para nosotros. Ahora, si vos le das a un muchacho de ahora un lugar amplio en donde pueda tener espacio alrededor, seguramente no es exitoso el lugar. Los lugares exitosos son aquellos en donde se tocan, en donde la relación corporal juega un papel importante, donde hay mucho contacto, mucha cercanía, es otra relación. Para mí es impensable ir a esos lugares, que ya tengo casi 50. ¿Está bien? Pero hay mucha cuestión de empatía, hay una cuestión muy tribal. Entonces yo no me quiero extender, estas cosas me apasionan, no sé ni qué hora estamos, pero va por ahí, Elena, en el sentido de que se generan sentidos casi de pertenencia local, tienen poco de contacto con los otros, tienen códigos internos muy fuertes, tienen estéticas bien particulares que a los demás les resultan extrañísimas. La estética no es una cuestión accesoria en un mundo de la imagen en el que estamos viviendo. La estética juega un papel clave a los efectos del sentido de identidad. No es banal el que el tipo use ese tipo de ropa. No es banal. No es porque no tenga otra opción de ponerse otra. Es porque es un signo de pertenencia en un mundo que es fundamentalmente visual. Y ahí ustedes, los arquitectos, tienen un papel... Han estudiado mucho estas cosas. ¿Sí? Bueno, no me entusiasmo más porque... Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Yo únicamente, si querés una cosita final, invitarlos a todos para ¿cuándo es el próximo fin de semana? Viernes y sábado. 11 y 12. Porque el tema es el siguiente, por las dudas, si alguno tiene interés. La subjetividad nuestra, la de cabeza nuestra, de todas nuestras sociedades contemporáneas, está cambiando mucho. Entre otras por las que hablamos hoy, y otras, muchas otras. Por ejemplo, la importancia del audiovisual. Tiene un impacto fenomenal en nuestras estructuras cognitivas. Tiene un impacto fenomenal en nuestras estructuras. No es solamente por los contenidos del mensaje, es por la sintaxis. Y eso obviamente va cambiando nuestra estructura cognitiva. Nuestros ritmos temporales
todos nosotros coincidimos, y eso es otra cosa que hemos estudiado con ellos, todos nosotros coincidimos en que a medida que pasan los años, parece que el tiempo pasa más rápido, ¿verdad? Y sabemos que eso es una percepción, es una ilusión óptica, pero está ahí. El día me rinde cada vez menos, el año parece que fue ayer, es Navidad, y ya estamos en Navidad de nuevo. ¿Sí? A diferencia de lo que éramos cuando niños, que teníamos que, para llegar a Reyes otra vez, tenía que pasar no sé cuánto tiempo para que llegara a Reyes. Entonces, aumenta el sentido del frenesí cotidiano. Y eso es otro impacto fenomenal que tiene nuestra subjetividad contemporánea. Miren que todavía no hemos hablado de política, estoy hablando de lo audiovisual por nuestra presencia frente a la tele, estoy hablando de cómo administramos los ritmos del frenesí cotidiano, esa cosa loca de andar corriendo para un lado y para el otro. Estoy hablando de lo territorial también, de esa cosa del nomadismo que tenemos mucho. Antes la gente vivía en una casa y moría en la misma casa. Y ahora, las veces que nos mudamos, digamos, digo en términos generales, las veces que la gente se muda es ¿sí? Por trabajo, por lo que sea, y como dice Fito Páez, por cambiar nomás. ¿Sí? ¿Sí? Y por cambiar nomás. Estadísticamente hablando, aumenta mucho la frecuencia de la movilidad en el territorio, una especie de nomadismo. Ese tipo de cosas y otra cantidad, ¿cómo afectan en la subjetividad? Y estos cambios en la subjetividad, ¿cómo nos paran frente a las habituales prácticas de la vida política? Para los que estaban interesados en conversar un poco sobre la cuestión de la vida política contemporánea, nos estaremos reuniendo el viernes 11 y sábado 12. ¿Perdón? Viernes 11 y sábado 12. ¿El viernes 11 a qué hora? El viernes 11 de 17:30 a 21:30 y el sábado 12 de 9 a 13 y de 14 a 17:30. Están todos invitados. Ojalá que tengan interés y les agradezco entonces la presencia, la paciencia y bueno, yo a las órdenes como siempre. Bueno. Muchas gracias.